¿Cuándo o cómo inicia un año hebreo o año bíblico? Esta es una buena pregunta teniendo en cuenta que en breve iniciará un nuevo año bíblico y sabemos que hay personas que tienen dudas. Cada año que pasa hay más personas interesadas en conocer cuándo comienza el año hebreo. Y aunque hay mucha información por internet, mucha desinformación está incorrecta. La verdad es que para responder a la pregunta de antes no hay una forma simple de hacerlo, ya que la forma de establecer el inicio del año hebreo es un tema con cierta complejidad. Y tal vez puedas preguntarte, si el reconocer el inicio del año de una manera bíblica es importante o relevante. Y debo decirte que es fundamental para conmemorar las fiestas o fechas señaladas por nuestro Creador en el tiempo correcto, siendo que éstas están conectadas de manera directa con las profecías que Yeshua cumplió parcialmente y cumplirá en un futuro. Por esta razón, vamos a publicar algunos videos donde explicaré diferentes aspectos a tener en cuenta para que no caigas en algunos de los errores más notorios de aquellos que establecen de manera incorrecta el inicio del año hebreo. Y para esto es necesario que entiendas algunos aspectos de la cebada, ya que es necesario para poder realizar la fiesta de las primicias ordenada en el primer mes. Entonces, si quieres aprender cómo se identifica correctamente la cebada Aviv y cómo se declara correctamente el inicio de un nuevo año hebreo, o la cabeza del año conocido como Rosh Hashanah, te invito a que me acompañes en este video donde hablaré de algunas cosas básicas pero relevantes para entender y reconocer la manera correcta para declarar el comienzo del año hebreo según las Escrituras. Shalom y bienvenido a Israel Nazareno. Antes de comenzar con el estudio, considero oportuno comentarte que en nuestra página web puedes encontrar noticias sobre las fechas de Rosh Hashanah y los Moedim, es decir, sobre el inicio del año bíblico y las fiestas, en la sección llamada Noticias del calendario de la Torá. En la última publicación, hasta la fecha de grabar este video, informamos que estamos atentos a las señales de la cebada para poder declarar el inicio del año en la próxima luna nueva, si se dan las condiciones de la cebada conforme explicaremos en esta presentación. Ahora sí, vayamos al estudio. Como dije en la introducción de este video, en esta oportunidad te traigo un estudio donde te hablaré sobre la cebada Aviv. Te diré qué significa y la relevancia que tiene para reconocer y declarar un nuevo año hebreo según las Escrituras. Conforme podemos ver en la Torá, Yahweh le indicó a Moshe y a Aarón cuándo inicia un año, según podemos leer en el capítulo 12 de Shemot, que nos dice lo siguiente. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Y como el sacerdocio es el encargado de oficiar los Moedín, es el principal responsable de establecer correctamente las fechas para cada celebración, comenzando evidentemente por reconocer cuándo comienza el año. Por eso entendemos que el sacerdocio es el responsable de valorar y calificar a los que actúan como testigos, tanto del avistamiento de la luna nueva para declarar el inicio de cada mes, así como del estado de la cebada, que juntamente con la luna nueva es imprescindible para declarar el nuevo año hebreo. Entendiendo esto, concluimos que el sacerdocio debía declarar Rosh Hashanah en el momento que comprobaba que el estado de la cebada era el correcto, para poder ofrecer la gavilla de los primeros frutos en el primer día de la semana después de Pesaj, como indica la Torá.
Si hasta el momento, con lo que te he mencionado, sientes que no estás entendiendo, no te preocupes. En la medida que avancemos, las cosas se irán entendiendo mejor. Es importante que sepas que el objetivo de este estudio es justamente ayudarte a entender cuál es la manera correcta de calificar la cebada, siendo este un requisito necesario para presentar la ofrenda de Bikurim con la primera gavilla de cebada posible, antes de cosechar el resto de la cebada. Y podemos ver una referencia de esta ofrenda en Vayikra o Levítico 2:14. Vamos a comprobarlo. Cuando presenten ofrendas de primeros frutos a Yahweh, espigas verdes tostarás al fuego, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Algo que quiero resaltar es que el mandato es a ofrendar una gavilla con los primeros frutos, llamado en hebreo Bikurim, y no con una gavilla cualquiera. Es decir, el pueblo no debe cosechar los primeros frutos para sí mismo, o desperdiciarlos ofrendando cualquier otra gavilla. Esto es fundamental para establecer correctamente la cabeza del año, para que tanto las primicias como los demás tiempos señalados o fiestas estén correctamente alineados con las citas ordenadas por Yahweh. Las fiestas bíblicas son algo muy importante, por lo que todos los creyentes en Yeshua necesitan saber sobre esto. Las fiestas bíblicas, llamadas en hebreo Moedín, son esencialmente citas con Yeshua, el cual vendrá como el novio de las bodas del Cordero para desposar a su novia, es decir, su pueblo, también descrito como su cuerpo. Las bodas que son descritas en Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y si no queremos dejar plantado a Yeshua, entonces tenemos que hacer el esfuerzo por aprender cuál es el calendario correcto según la Torá, para reconocer las citas ordenadas en el momento correcto. Y luego tenemos que hacer el esfuerzo de permanecer en ese calendario. No es siempre fácil, y las personas suelen escoger o preferir el camino más fácil. El hacer las cosas como le agradan a Yeshua y a su Padre suelen ser a veces un poco difíciles. Por lo menos suele costar algo de esfuerzo. Pero, una vez más, si no queremos dejar plantado al novio y si queremos estar allí cuando él esté, tenemos que aprender cómo hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, lo que queremos es hacer las cosas de una manera bíblica y seguir el calendario correcto como lo hicieron en el primer siglo. Lo que tenemos que entender aquí es que vamos a comenzar a centrarnos en los detalles. Hay tres cuestiones principales cuando hablamos de determinar Rosh Hashanah, basándonos en la cebada Aviv. Hay tres preguntas principales que debemos hacernos, que son: ¿qué es exactamente la cebada Aviv? Es decir, ¿cómo reconocerla? ¿Qué cantidad de cebada Aviv necesitamos? ¿Y cuándo necesitamos esta cebada? Estas son preguntas muy importantes que iremos respondiendo a medida que analizamos lo que podríamos llamar de dos posiciones principales. Una es la que podríamos llamar de posición pro-Yeshua y la otra es la que podríamos llamar la posición anti-Yeshua. E irónicamente, hay algunos grupos mesiánicos que adoptan esta posición anti-Yeshua. Así que hablemos de eso ahora. Principalmente, la posición anti-Yeshua es la que adoptan aquellos que enseñan o siguen las enseñanzas de aquellos que dicen que la cebada Aviv es cebada madura, completamente lista para la cosecha. Una cebada donde la planta ya dejó su color verde, adoptando un color castaño, indicando que está completamente madura y seca. También enseñan incorrectamente que necesitamos campos enteros de ella, porque lo que quieren hacer es primero recoger la cosecha y luego llevar al sacerdote
lo que podríamos llamar una antigavilla de esa cosecha. Lo que hay que entender es que no están ofreciendo los primeros frutos, de lo cual hablaremos luego, sino que están ofreciendo una gavilla cualquiera, honrando de esta manera al antimesías, lo que es simbólico del sionismo, siendo que el sionismo cree que no es necesario esperar al Mesías, sino que el pueblo puede servir de Mesías. Este es el patrón general que se ve en la posición anti-Yeshua. Primero recogen la cosecha y luego preparan una gavilla cualquiera que simboliza al antimesías, porque no son las primicias. Y ese es el problema. Entonces, podemos comparar esto con la posición pro-Yeshua que debemos tener. Lo que necesitamos hacer es presentar la primera gavilla de cebada Aviv. Una cebada que no está seca, no está marrón, no está quebradiza, sino que hay que ofrecer una gavilla de cebada verde, joven, no madura, que representa la resurrección de Yeshua. Se debe presentar esto al sacerdocio, y esto honra a Elohim al guardar sus mandamientos. Y entonces Él bendice el camino para el resto de la cosecha. Y cuando hacemos las cosas de esta manera, no hay que perder nada de la cosecha. Y más adelante veremos que esto sigue el patrón que se practicaba en los días de Yeshua. Primero traemos una gavilla de los primeros frutos y así se despeja el camino para el resto de la cosecha. Ahora, como es comprensible, para conmemorar las fiestas bíblicas en el momento correcto, necesitamos reconocer cuándo comienza el año, que como he mencionado antes varias veces, es llamado Rosh Hashanah en hebreo. Este es un día especial de luna nueva, o Rosh Hodesh en hebreo, que solo tiene lugar una vez al año. Y necesitamos decretar Rosh Hashanah, el día de Rosh Hodesh, en el cual sabemos que podremos llevar al sacerdocio la ofrenda de Bikurín entre 15 y 21 días después, conforme lo ordenado en Vayikra 23, 10 y 11, que nos dice así. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que sean aceptos el día siguiente al Shabbat la mecerá. Como vemos en el pasaje, se ordena que la ofrenda de Bikurín se haga el día después de Shabbat, es decir, un primer día de la semana, conocido en español como domingo. Antes de seguir, creo que es importante aclarar, para aquellos que aún no tienen el conocimiento, que los nombres de los días de la semana fueron atribuidos por el culto a dioses paganos, relacionados con las estrellas. Los más fáciles de reconocer son Mercurio, Júpiter y Venus, por lo que debemos evitar en lo posible estos términos. También cabe destacar que en el portugués, por ejemplo, apenas tienen el nombre sábado y domingo. Los demás son nombrados por el número de la semana que le corresponde. Y como nazarenos, apenas nombramos al séptimo, que como nos enseña la Escritura, es el Shabbat. Continuando con la explicación, decía que Bikurín siempre cae un primer día de la semana, ya que el pasaje que leímos anteriormente dice que debe ser el día después de Shabbat. Y la pregunta obvia es, ¿pero cuál Shabbat? Y la respuesta, conforme al contexto previo en el pasaje, es el Shabbat posterior a Pesaj. Entonces, ¿por qué dije antes que Bikurín debe hacerse entre 15 y 21 días después? Bueno, la cuestión es que Pesaj debe conmemorarse el día 14 del primer mes, que puede ser cualquier día de la semana, al igual que Rosh Hodesh. Y Bikurín es un día fijo en la semana, es decir, el primero. Ahora, para entender esto mejor, necesitamos ver algunos ejemplos. El primero que quiero que veas es el caso donde Pesaj cae un día de Shabbat.
Según vemos en la imagen, la luna nueva es vista en la noche de un Shabbat, es decir, al finalizar el Shabbat, iniciando Rosh Hodesh o el inicio del mes, un primer día de la semana, siendo también este día Rosh Hashanah, lo que nos indica que en este caso Pesaj debe ser conmemorado en un Shabbat, el día 14 del mes, y Bikurín el día 15. En este caso, se presenta el periodo de tiempo más corto entre Rosh Hashanah y Bikurín, y conforme el día de Rosh Hashanah sea diferente en la semana, la diferencia podrá ser hasta 21 días, que es el ejemplo que veremos a continuación. En este caso, la luna nueva es vista en la noche del primer día de la semana, y es declarado Rosh Hashanah el segundo día de la semana. Es decir, el segundo día de la semana es el primer día del año, y por consiguiente el primer día del mes. Y el día 14, un primer día de la semana, se conmemora Pesaj, y como Bikurín debe ser presentado el primer día de la semana siguiente, nos lleva al día 21 del mes. Y por colocar un ejemplo intermedio, miremos otro caso. En este ejemplo tenemos el caso en que la luna nueva es vista al finalizar el tercer día de la semana, siendo declarado Rosh Hashanah el cuarto día. Entonces Pesaj, que debe ser celebrado el día 14 del mes, caería en un tercer día de la semana, y nuevamente Bikurín el primer día de la semana siguiente, el día 19. Algo que necesitamos entender es que tanto Rosh Hashanah y Rosh Hodesh como Pesaj no dependen de la semana, sino del avistamiento de la luna. Sin embargo, Bikurín sí. La ofrenda de los primeros frutos debe ser siempre el día siguiente al Shabbat, es decir, un primer día de la semana. Entonces, no importa qué día se celebre Pesaj, porque tendremos la ofrenda de la gavilla mecida en el primer día de la semana después de Pesaj. Entonces, resumiendo, Rosh Hashanah es cuando en la tierra de Israel se hace visible la primera astilla de la luna nueva y sabemos que entre 15 y 21 días después será posible presentar las primicias de la cebada, que debe ser cebada Aviv. No es necesario campos cosechables enteros, sino que debemos traer algo que sea tierno, joven y verde. Ahora, miremos otro pasaje que nos mostrará más cosas importantes. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habiten. Aquí vemos nuevamente la referencia a la ofrenda de Bikurín, donde podemos ver que Yahweh ordena a no comer de la nueva cosecha hasta que se haya presentado la ofrenda. Esto está alineado a no cosechar antes de tiempo, porque Yahweh quiere que seamos agradecidos, entendiendo que todas las bendiciones son por su favor. Así que, una vez más, vemos que primero traemos las primicias de la cebada y después se cosecha todo el resto. Ahora, vamos a ver que este es incluso el patrón y la forma en que se hizo en el primer siglo. Vamos a leer un escrito del famoso historiador judío llamado Josefo, donde habla de la ofrenda de los primeros frutos. El pasaje que te quiero presentar dice así: ofrecen las primicias de su cebada y esto de la siguiente manera. Toman un puñado de las espigas, por lo que no tienen que ser campos enteros, solo un puñado, y las secan, lo que nos quiere decir que esta cebada no está seca, sino es cebada verde. Luego la sacuden un poco y separan la cebada del salvado. Luego llevan una décima parte al altar, a Elohim, y echan un puñado sobre el fuego, y dejan el resto para uso del sacerdote. Y después de esto es que pueden recoger su cosecha públicamente o en privado. Una vez más, es exactamente el mismo patrón que vemos. Primero traemos la gavilla mecida, es decir, las primicias que simbolizan a Yeshua,
y después podemos traer nuestra cosecha. Ahora, ¿por qué son tan importantes las primicias? ¿Por qué lo primero? En la primera carta a los Corintios podemos ver por qué esto es tan importante. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías, primeramente, todos los demás serán vivificados. Ahora analicemos la pregunta: ¿qué es exactamente lo que se considera cebada Aviv? Para esto, primero vamos a ver lo ordenado en Vayikra 2.14. Cuando presenten ofrendas de primeros frutos a Yahweh, espigas verdes tostarás al fuego, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Como pudimos ver en el verso anterior, es utilizado el término Aviv en referencia a las espigas o granos, lo cual nos lleva a buscar su definición que encontramos en el diccionario Strong con el número 24. Y nos dice así: Aviv, de una raíz que no se usa, que significa ser tierno, verde, es decir, una espiga joven. La idea aquí no es tanto que el grano deba tener un color verde. La idea es que el grano no debe estar maduro. Por lo tanto, vamos a tener granos que no estén secos. Por eso es por lo que en el pasaje anterior se ordena tostarlos al fuego, porque están tiernos y húmedos. Algo que debemos entender aquí es que cuando el grano está completamente maduro, se separa fácilmente de la paja. Pero cuando está Aviv, obviamente no está maduro, ya que estamos hablando de grano verde, que aún no está seco, duro o quebradizo. Y lo que muchos hacen actualmente es que con las cosechadoras modernas dejan que la cebada esté completamente madura hasta el punto de que casi se caiga de la cabeza. Y luego vienen con una cosechadora, golpean las plantas, rompiendo la cabeza, y al menos parcialmente separa el grano de la paja. Pero cuando se trae el grano verde, no se separa el grano de la paja. Por lo tanto, tienes que eliminarlo manualmente, como era hecho en el pasado. Algo que también debemos tener en cuenta es que el proceso de la cebada no siempre tiene la misma duración, ya que depende del clima. Hay ciertos años con inviernos notablemente calurosos, con bastante sol y calor muy excepcionales, donde la cebada en Israel, que por supuesto depende del clima, puede madurar muy pronto. El proceso de maduración puede adelantarse varias semanas, llegando una parte de la cebada a la fase de la floración, a la polinización y fecundación. Para las plantas, ese es prácticamente el punto de no retorno. Si alguna vez has visto una primavera cálida, a veces las plantas pueden empezar a sacar brotes y luego, si hace frío, los vuelven a meter. Pero una vez que una planta florece y se poliniza a sí misma, ha llegado el punto de no retorno. En algunas ocasiones ha sucedido que después de un tiempo de invierno caluroso y volviendo una temporada de frío, la cebada ha sido polinizada, llegando a formar lo que podría llamarse el primer brote de la cebada. Cuando sucede esto, es como si hubiera una primavera muy temprana, llamémosla preprimavera, mucho antes del equinoccio de primavera y por ende de la primavera, que depende del equinoccio de primavera. Por lo tanto, no podemos establecer la cabeza del año según los equinoccios o las estaciones. Hay mucho más que podríamos comentar al respecto, de los procesos de las plantas y de las estaciones, pero eso haría que este video fuese muy largo. Si quieres conocer más detalles sobre la cebada Aviv, puedes obtener más información del estudio escrito en el cual está basado este video, llamado Cebada Aviv Simplificada, que puedes encontrar en nuestra web y que forma parte del libro llamado Estableciendo la cabeza del año. Ahora,
Para concluir con este estudio, es importante que entiendas que actualmente hay muchos que están siguiendo calendarios incorrectos, festejando en el tiempo incorrecto porque están siguiendo a grupos o ministerios que no están declarando Rosh Hashanah correctamente. Por esto mismo, no están ofreciendo las verdaderas primicias que representan a Yeshua resucitado. Y por consiguiente, el resto de los moedín o citas son conmemorados en tiempos incorrectos. Recuerda que los moedín son figuras proféticas de Yeshua, tanto de las profecías pasadas como de las futuras, y queremos estar honrando estos días cuando se cumplan. Esperamos que este estudio sirva para que más personas entiendan por qué hay diferentes calendarios y por qué solo uno es el correcto, el calendario de la Torá. Y esperamos, con el favor de Elohim, presentar más estudios en videos relacionados con el calendario y las fiestas. Y le damos gracias a Yahweh de haber podido presentarte este estudio con el propósito de estar alineados en sus tiempos y darle la gloria que se merece. Shalom.